Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Nos gusta saludarte otra vez aquí por medio de este canal que se llama Voces Online Radio. Este es tu programa Entre Amigos. Yo soy Roberto Córdoba, soy médico y transmitimos para ti todos los martes desde la ciudad de Monterrey, ubicados en la calle Platón Sánchez, 321 al norte. Te invito para que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, puedes buscarnos como Entre Amigos, y tenemos un canal de YouTube donde me gustaría que le dieras un clic a la campanita para que te aparezcan todos nuestros programas, y danos un like si te gusta el programa, y para que lo compartas, porque eso es información muy importante para ti y para la comunidad. Estamos y nos están poniendo a toda la República en semáforo verde. Hay unos estados con semáforos amarillos, pero estamos todavía con COVID. Y hoy tengo un invitado muy especial, el doctor Francisco Javier Balcázar. Él es médico internista, es egresado de la Universidad La Salle. Y pues vamos a hablar de lo que es, en qué momento estamos del COVID y qué secuela nos va a dejar. ¿Qué está pasando? Francisco, gracias por estar otra vez con nosotros y pues te agradezco el que hayas aceptado la invitación con todo este trabajo que tienes de tantos pacientes para hablar en qué estamos ahorita con el COVID, cómo vamos a afrontarlo, qué es lo que nos espera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación una vez más a tu programa. Y pues para hablar de este tema que nos ha traído durante los últimos meses, ya casi 2 años, trabajando arduamente, primero en entender qué era lo que se nos venía encima, entender la infección aguda del virus, entender cuáles eran los cambios que estaba mostrando este microorganismo en los pacientes, y ahora que estamos en semáforo verde, como dices, en la mayor parte de los estados de la República, entender que vamos a empezar a afrontar las consecuencias de la infección y la recuperación de los pacientes que padecieron o padecimos COVID. ¿En dónde estamos? Terminando la tercera ola, saliendo de la tercera ola crítica de el número de pacientes infectados por COVID. Debemos de aclarar que no es que se haya terminado la infección por virus. Sigue habiendo pacientes nuevos, seguimos teniendo casos de diagnósticos nuevos de COVID. La diferencia es que la cantidad de pacientes nuevos que vemos por día o por semana ha disminuido notoriamente en relación a los picos máximos que tuvimos de contagio en las primera, segunda y esta tercera ola. Estos nuevos picos deben de haber disminuido, uno, porque mucha población ya se contaminó, efecto rebaño. Sí. Y gran población ya está vacunada. Sí. Son las dos causas. Nuevo León, si lo vemos en los mapas epidemiológicos y en los números de casos, fue un estado sumamente afectado por la pandemia. Tuvimos un índice de la población muy grande que se afectó. Tuvimos hospitales rebosados de pacientes, tuvimos casos y días críticos en los cuales la ocupación hospitalaria era al tope, las camas de terapia intensiva insuficientes, y eso llevó a complicaciones en el manejo de los pacientes y a tener también una mortalidad y una prolongación de este cuadro. Esto vamos a colación con lo que me preguntabas. Sí, hubo una gran cantidad de la población en Nuevo León que se infectó por este virus y sobrevivió también una gran proporción, afortunadamente, con pérdidas muy lamentables también, muy altas, ¿no? Esto más la vacunación, que en Nuevo León me parece que ha habido una respuesta de la población muy satisfactoria, una población muy participativa, con grandes índices de población vacunada. Y esto, como consecuencia, traerá la famosa inmunidad de rebaño, que tarde o temprano tiene que darnos
el efecto deseado en la disminución de la propagación masiva del virus. Sí, esto de esta propagación donde pues ya se ha alcanzado una gran cantidad de gente, donde afortunadamente muchos de ellos tuvieron una enfermedad transitoria, no muy grave. Las gentes que se vieron graves, bueno, lo comentan. Ahorita yo tuve un paciente que me decía, doctor, yo me despedía noche tras noche de mi esposo, porque sentía que ya no iba a aparecer. O sea, y le pregunté yo, ¿tan angustiante así es el sentirse enfermo? Sí, doctor. Es muy angustiante estar cansado, no tener deseos de hacer cosas, no poder comer. Estamos ante un virus que produce, tradicionalmente lo relacionamos con una infección pulmonar o con una afectación pulmonar, esencialmente. Pero hay que recordar que este es un virus que afecta múltiples órganos y sistemas. Prácticamente no hay parte de nuestro cuerpo que se salve de poder ser afectado por este microorganismo. Afecta los pulmones, como tradicionalmente lo relacionamos, pero puede afectar el páncreas, puede afectar el hígado, puede afectar los riñones, puede afectar el corazón, puede afectar el interior de los vasos sanguíneos, afecta los músculos. Y esa sensación que me refieres de tu paciente es porque produce un cansancio excesivo. Es casi imposible poderte levantar de la cama o del sillón o de donde estés convaleciente de tu enfermedad, que no tienes la fuerza para hacerlo por la afectación y la inflamación muscular que produce el virus. Y cuando lo logras hacer, el cansancio, la fatiga que te produce la inflamación pulmonar, pues te lleva a una sensación de ahogo, de asfixia, de incapacidad de respirar. Es, como trataba yo de ejemplificárselo a la mayoría de mis pacientes, es estar debajo del agua por más del tiempo que puedes soportar, querer respirar y no poderlo hacer. Esa es la sensación que te produce una infección severa o grave pulmonar por este virus. Fíjate, esto que dices tú, a mí una paciente me lo comentó y me dijo, doctor, haga de cuenta que se mete una bolsa de plástico en la cabeza, empieza a respirar y de repente ya no tiene manera de cómo respirar. Y usted sabe que tiene que respirar y tiene la bolsa adentro y trata de jalar aire y siente que no jala el aire. Y no se puede, y quieres hacer una respiración profunda y suceden dos cosas: o no te da la fuerza para inspirar profundo, o la inflamación pulmonar no te permite llevar a su capacidad máxima a los pulmones. Siempre te quedas a una tercera parte, a una cuarta parte o a la mitad del camino de las necesidades de aire. Tú lo comentas porque tú lo padeciste esto. Así es, sí. Entonces, si se padece esto los pacientes que lo padecen, ¿qué secuelas? ¿Qué es una secuela y qué secuelas van a haber? Secuela es aquello que viene secundario a un proceso infeccioso, en este caso, y que no existía antes de tener este proceso agudo. Es decir, es una manifestación nueva en tu cuerpo de algo que no tenías antes de padecer el virus. Y como te digo, es una infección o es un virus que afecta múltiples órganos y sistemas. Entonces, la variedad de afectaciones puede ser múltiple. Quizá las más comunes y las que hemos escuchado más es la falta de olfato y la falta de gusto, que estas son las más leves tal vez, pero de las más comunes, y que puede durar tan poquito como 2 o 3 semanas, como puede llegar a extenderse hasta 6 meses en diferentes grados. En este caso en particular de esos dos síntomas. ¿Qué otra secuela que hay? Yo escuché que había miocarditis en pacientes. Es una manifestación grave de la enfermedad, es una secuela grave en la cual el corazón se inflama de forma aguda y es incapaz de sostener un flujo adecuado de sangre hacia todo el cuerpo. El paciente entra en una insuficiencia cardíaca, en una incapacidad de mantener la oxigenación de todos los órganos y tejidos. El
paciente siente como si se estuviera infartando, siente la opresión torácica, siente el dolor en el brazo izquierdo, en el hombro, la dificultad para respirar, síntomas como si fueran de un infarto, pero es una inflamación del músculo del corazón. Y esa inflamación lleva a una menor capacidad de llenado de las cavidades cardíacas y por lo tanto a una incapacidad de mantener un flujo de sangre adecuado. Si a esto le aunas que los pulmones pueden inflamarse y no están captando el oxígeno suficiente, entonces tenemos una doble causa de insuficiencia respiratoria o de sensación de asfixia. Es una secuela o es una consecuencia grave del virus porque es una causa más que pone en riesgo la vida del paciente mientras se mantenga esta inflamación muscular. El paciente que sale de una miocarditis queda con lesión para caminar, para hacer alguna actividad que lo requiera su organismo. Sí, depende mucho del grado de afectación que tuvo, es decir, de la caída en la función del corazón, que eso lo medimos con un ecocardio o con algunos otros estudios de la función cardíaca, pero sí el paciente queda con una limitación muy importante para poder realizar sus actividades diarias, para poder caminar, para poder subir escaleras, para poder, en las fases más agudas, incluso para poderse mover por sí mismo en la cama. Ese esfuerzo le puede significar una falta de aire muy, muy importante. Sin embargo, también hay que aclarar, para no crear un pánico excesivo, de por sí, si ya lo tenemos por este virus, que la mayoría de las secuelas son transitorias. Hemos visto que muchos de los pacientes van poco a poco recuperando su funcionamiento y es cuestión de ser muy constantes en el seguimiento que hay que dar en todos los casos cuando padeces de un COVID grave. Es bien importante que recordar que cuando sales del hospital, cuando has sido egresado, no es porque ya te vas a tu casa y reanudas tus actividades de forma regular, normal, sino que debes de llevar un seguimiento y en la mayoría de las ocasiones llevar un tratamiento de rehabilitación física, cardíaca, pulmonar o de las áreas que hayan sido afectadas. Sí, porque tenemos conocidos, por ejemplo, un conocido de nosotros, gastroenterólogo, que tiene dificultad para la deambulación. Sí, vecino nuestro en el consultorio, paciente mío también en el área de COVID, y que ahorita está padeciendo de las secuelas principalmente de una miopatía, es decir, una falta de fuerza muscular de manera muy, muy importante que lo limita a 10, 12 pasos, cuando estamos hablando ya de 5 meses de que empezó su cuadro aproximadamente, una insuficiencia todavía cardíaca porque el corazón no ha recuperado el funcionamiento habitual que tenía hasta antes del COVID. Entonces, pues llevamos con él aproximadamente este tiempo ya recuperado, totalmente libre de infección aguda, totalmente libre de otras infecciones asociadas que tuvo después dentro del hospital, pero que no ha recuperado su estado físico previo. Está trabajando, seguramente lo va a recuperar, seguramente en unos par de meses lo veremos nuevamente deambulando junto con nosotros por los pasillos del hospital, por los pasillos de los consultorios, pero ahorita su actividad física sigue muy, muy limitada. Garza García, felicidades doctor Balcázar por su información de COVID, muy cierto, lo felicitamos todos los del Club Salud Familiar. Rocío Celedonio, muy interesante el tema. Gracias por su ponencia, Garza García. El doctor Luis García, saludos, doctor Córdoba, como siempre, temas importantes. Qué bueno que se comunican, pueden hacernos alguna pregunta si quieren. Estamos viendo entonces secuelas en músculo, en corazón, en pulmón, a nivel del sistema nervioso. ¿Hay secuelas, hay lesiones que lleguen a incapacitar a una persona? Sí. Las secuelas del sistema nervioso central son también múltiples, dado que este es un virus
que, como te comentaba, puede llegar a inflamar el interior de venas y arterias principalmente. Entonces es un virus que nos pone en riesgo de que el paciente sufra trombosis o comúnmente, como la gente lo conoce, como embolias o infartos cerebrales. Entonces, dependiendo del área afectada del cerebro, son las secuelas que puede llegar a producir este microorganismo, por un lado. Por otro lado, son pacientes que han estado con una disminución crítica en sus niveles de oxígeno en sangre. Y uno de los órganos, o el órgano que más sensible es a esta falta de oxígeno, es el cerebro. Entonces, entre más tiempo tardes en recuperar la oxigenación satisfactoria de tu paciente, más riesgo hay de que esta persona que sufrió hipoxia o hipoxemia, disminución de los niveles de oxígeno en sangre, desarrolle alguna consecuencia cerebral o neurológica de este microorganismo, que van desde dificultad para la marcha, para el control de esfínteres, para el control del movimiento grueso, del movimiento fino de las extremidades, alteraciones en la memoria que son sumamente comunes, y aún en los cuadros de moderados a severos el paciente refiere mucho: doctor, antes del COVID a mí no se me olvidaba nada. Hablando de gente joven, hablando de gente mayor o de los chavos que se infectaron predominantemente en esta tercera ola y que llegan con esta queja: es que ahora tengo que recurrir a la agenda para acordarme del teléfono de mi mamá, que lo tenía en la memoria desde siempre, o tengo que recurrir a anotaciones que antes ya no lo hacía, o incluso, doctor, es que ya no me acuerdo ni siquiera cómo conducir de mi casa al trabajo porque tengo que reaprender todo el camino. Y todas estas son algunas secuelas o consecuencias tanto del virus como de la hipoxemia que produjo, de la baja oxigenación que produjo el virus en estas personas. O sea, la lesión a nivel del sistema nervioso no es selectiva, puede ser generalizada, puede ser en cualquier área. Sí, puede ser en cualquier área cerebral o incluso a nivel medular. Porque otra de las consecuencias del virus, por ejemplo, es el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré. Sí, el famoso síndrome de Guillain-Barré, que lo quejan todos a la vacuna, cuando esto puede ser una lesión viral. Es una lesión predominantemente viral, desencadenada por y otros muchos virus que pueden desencadenar el síndrome de Guillain-Barré. Y de hecho, el desarrollo del Guillain-Barré por COVID es 20 o 25 veces más que las probabilidades de desarrollarlo por la vacuna. O sea, no hay una relación entre la cantidad de Guillain-Barré que produce el virus, entre la cantidad de Guillain-Barré que puede desarrollar la persona que es inoculada con la vacuna. No nomás con esta vacuna, sino con cualquier vacuna. Con cualquiera. Con cualquier vacuna. O sea, la reacción inmunológica que pueda causar pudiera llegar a lesionar esta área de la médula, y con tratamiento y oportunamente diagnosticando, la mayoría de los pacientes se resuelven. La mayoría de los pacientes que desarrollan un Guillain-Barré, con el soporte adecuado, con el tratamiento adecuado, vamos a tener un desenlace satisfactorio, sí. Marifer Frog, Soledad Balcázar, Miguel Fernando Méndez Castillo te mandan felicitar. Jessy Godoy, 2 pacientes recuperados en COVID en un nexo con pacientes secuelas y días de darse alta a su domicilio caen en paro cardíaco. Me parece súper extraño que sus signos sean estables. ¿Cuál sería el cuidado preventivo? Es lo que te comentaba. Seguramente algunos de estos pacientes pudieron haber desarrollado una miocarditis o una lesión cardíaca, que si se van a casa sin las indicaciones de que tiene que mantener un reposo, tiene que mantener una vigilancia de su oxigenación, de su pulso, de su presión arterial, esa lesión cardíaca con la que se pudieron haber ido a casa puede desarrollar un infarto, puede desarrollar una ruptura valvular, una perforación del tabique intraventricular, no sé. Normalmente vienen siendo lesiones por secuelas que se presentan. Posiblemente no fueron encontradas o diagnosticadas porque no hay la manera de cómo no hay la manera de cómo desarrollar, de cómo saberlo. Entonces,
Cuando damos de alta a un paciente, al menos con los colegas con los que hemos tenido relación, que hemos estado platicando, yo mismo, una de las indicaciones primarias es: sigue vigilando tu oxigenación, mantente en reposo en casa por lo menos una semana más o 2 hasta que seas valorado nuevamente en el consultorio con una placa de tórax, con exámenes de sangre, para valorar el estado de inflamación sistémica que produce este virus. Es bien importante recordar que no se inflama nada más el pulmón, que no se inflama nada, se inflama todo el cuerpo. De todo el cuerpo. Este es un virus que ataca todo el organismo, todo el organismo. Cualquier órgano, cualquier parte de nuestro cuerpo está afectado por esta viremia que se sufre. Sí. Y la viremia va dejando lesiones donde va pasando en los órganos. Así es. Otra de las consecuencias muy frecuentes que vemos es el paciente que llega a hospital con niveles de glucosa muy elevados, sin que el paciente sea diabético previamente. Y esto es porque el virus también tiene una prevalencia muy alta. Una afinidad muy alta por el páncreas, por las células beta del páncreas. Entonces disminuye la producción de insulina del paciente, los niveles de glucosa se van muy altos y los niveles de triglicéridos se van muy, muy altos, además de que también puede alterar la presión arterial, estas alteraciones con la insulina sérica. Si a esto le agregas que uno de los medicamentos que es pivote para el tratamiento en el hospital, cuando el paciente reúne ciertas características, es el uso de cortisona, pues entonces estamos hablando de pacientes que tienen niveles de glucosa exageradamente elevados y con los cuales el manejo se tiene que llevar a cabo con esquemas de insulina muy especiales, muy específicos, sin que necesariamente el paciente sea diabético. Maripili Purple te manda a saludar, información sumamente importante. Eva Mari Cantú también, que es muy importante, y conocer sobre todo las secuelas. Una pregunta, tú que estás ahí al frente de las batallas, al frente de los pacientes, ¿cómo se ve al paciente que es vacunado y el paciente que no es vacunado? Porque en Estados Unidos hay mucho rechazo para la vacuna. Hay grupos de gentes antivacunas. Aquí en Monterrey hay gente que no se quiere vacunar. Sí. Hay médicos que no se han querido vacunar. Sí. Tú que estás ahí en la batalla del paciente, luchando contra esto, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre los no vacunados y los vacunados puede ser la vida o la muerte. Así de simple. En esta tercera ola, que fue cuando ya nos tocó ver a más personas vacunadas, aquel paciente que llegaba con su esquema de vacunación completo, aun cuando desarrollaba la enfermedad, salíamos adelante con mucho éxito, con mucho menos tiempo de estancia en el hospital. Aquel paciente que no tenía su esquema de vacunación o que tenía muy poco tiempo entre la inoculación y el desarrollo de la enfermedad, eres el paciente que se nos seguía complicando como en la primera ola o en la segunda ola que fue a principios de este año. Entonces la diferencia es muy importante. El paciente vacunado tiene mucho mayor probabilidad de sobrevivir al virus, aún desarrollando la enfermedad, aún desarrollando infiltrados pulmonares, aún desarrollando afectación pulmonar severa. El paciente vacunado, la persona vacunada, tiene muchísimo más posibilidades de salir adelante. Y sí te puedo decir, en mi experiencia personal, en esta tercera ola, ningún paciente vacunado tuvo que ser intubado. Ninguno. Aún desarrollando enfermedad pulmonar severa, nos quedamos utilizando oxígeno suplementario en mascarilla, si quieres en alto flujo, pero era algo transitorio. Aquel paciente no vacunado es un paciente que se sigue complicando y que llega a ser necesario la intubación y la ventilación mecánica. Y esto estamos hablando de cualquier vacuna, no específica, ¿no? O sea, porque hay mucho, él habla de algún tipo de vacuna que es una sola dosis y que el otro son 2 dosis, pero en general, vacunados tienen una mejor respuesta. Sí.
Yo te puedo decir que recibí pacientes vacunados con CanSino, vacunados con Sputnik, vacunados con Pfizer, vacunados con AstraZeneca. Todas las vacunas funcionaron, todas, sin lugar a dudas. O sea, el paciente vacunado es un paciente, te digo, sí puede desarrollar la enfermedad, sí desarrolla manifestaciones, pero usualmente es un paciente que se va a casa en buenas condiciones, a diferencia de los pacientes Fíjate no que vacunados. esto que mencionas tú, para mí es muy importante, porque pues ves que en las redes sociales, en los noticieros, hablan mucho de vacunas y gente que ni siquiera tiene idea de lo que es una enfermedad. Gente que se dedica a la política, que se dedica a algunas otras situaciones, pero que no conocen lo que tú has vivido. El saber que un paciente vacunado tiene un mejor pronóstico que un paciente no vacunado. Sí, para todas estas personas que no se quieren vacunar o que aquellas personas que hablan porque la vacuna es dañina, que hace algunos problemas, esto que tú dices es de suma importancia para que la gente lo tome en cuenta y sepa qué camino tomar. Sí, yo me he encontrado tanto en el trabajo diario, en el consultorio, viendo pacientes con otros diagnósticos o incluso en la misma área de reconversión para pacientes COVID, algunos casos de pacientes que decidieron no vacunarse por todos estos mitos, todas estas teorías de conspiración que hay de que si me van a inyectar un chip, de que si me van a cambiar el ADN, de que si me van a inyectar un virus que me va a hacer mutar en mi futuro, teorías tan disparatadas que te cuesta trabajo creer que haya gente que realmente las está tomando como ciertas. La diferencia, y lo repito y lo sostengo reiteradamente, la diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado es vivir o morir por la infección del virus. Mamá tuvo COVID hace un año y con oxígeno más de 15 días. El día de hoy sigue con problemas de memoria. ¿Hay algo que podamos apoyar a que mejore este tema? Sí, bueno, aquí es importante ver el estado neurológico actual de la señora, quizá hacer algunos estudios de imágenes para ver si hay una lesión estructural, pero es bien importante hacer ejercicios de memoria con estas personas, ponernos a resolver crucigramas, sopas de letras, hacerle leer, hacerle recordar, ver fotografías, estar sobre esta persona tratando de ejercitarla mentalmente para que se mantenga activa y desarrolle conexiones neuronales nuevas. Sí, es bien importante, aunque te digo, así sin conocer exactamente el estado cerebral, pues estas serían las recomendaciones como que más básicas. Los ejercicios del memorama y todo. Que normalmente lo recomiendan, que me dicen, empieza a hacer los memoramas, los otros de números, ¿cómo se llaman? Los sudokus. Los sudokus, todo eso que empiecen a hacer para mantenerse activos, ¿no? Hacer que el ejercicio de tu mente esté continuo. Mira, yo que tuve un cuadro de COVID grave que me llevó 14 días en el hospital, cuando regresé a trabajar 2 meses después, sí tenía algunos problemas en recordar nombres de medicamentos, en recordar algunas dosis, y yo lo comento incluso con mis pacientes. Le digo, si yo no hubiera tenido a la mano ahora un teléfono inteligente, no me hubiera animado quizá a regresar tan rápido a trabajar, porque de aquí sacaba el dato de ¿cómo se llama esta medicina que se utiliza para...? Lo tecleaba y ya me aparecían opciones y ya lo relacionaba. Pero sí, o sea, te deja algunas secuelas, algunas lagunas. Te digo, la mayoría de las ocasiones son transitorias. Pero esa misma actividad que empecé a tener intelectual, de estar forzándome a recordar, de estar trabajando, y de llevar a casa un libro y de ponerme a leer otra vez algunas cosas, fueron dándome nuevamente la pauta para ya no necesitar ahora de esta muletilla, ¿no? De este apoyo. Sí, porque empiezas todos a hacer el ejercicio, tu músculo se acostumbró, los que hacen ejercicio físico,
dejan de hacer ejercicio, empiezan otra vez, el músculo recuerda y empieza a tener forma otra vez ese músculo. El ejercicio mental es lo mismo. Es lo mismo, así es. La gente que jugó de niño ajedrez y lo deja mucho tiempo de jugar, cuando lo vuelven a sentar frente a un ajedrez, es increíble la capacidad que empiezan a tener para otra vez desarrollar esa habilidad de mover las piezas y empezar a hacer todo su planteamiento mental de cómo seguir el juego. Entonces, como tú lo mencionas, es ejercicio. Es repetición de las cosas. Los pacientes a veces me dicen, doctor, es que ya estoy cansado de que me pongan a hacer sopas de letras y de que me pongan a hacer memorama y que me pongan a hacer los ejercicios de números. Bueno, pues, si ya usted se siente en 100% de su capacidad, pues deje de hacerlos. No es que se me sigan olvidando cosas. Bueno, sigamos haciéndolo. Sigámoslos haciendo. Y hay algunos apoyos farmacológicos que pueden llegar a utilizarse, pero ahí sí dependerá mucho de ver cómo está la estructura cerebral, ver si hubo algún daño, ver si hubo algún infarto cerebral, ver si hubo alguna alteración anatómica en la que se pueda intervenir farmacológicamente más allá de estos ejercicios, ¿no? Pero esta es una información que a cualquiera le puede beneficiar después de haber padecido COVID. Podemos seguir platicando aquí mucho tiempo, pero sé que tienes que regresar a tu trabajo. Tienes muchos pacientes que atender ahorita. Para terminar, ¿qué recomendaciones le das a la gente que nos ha escuchado, que puede regresar a ver el programa en YouTube? ¿Qué recomendaciones le das? Hay que seguirnos cuidando. El virus no se ha ido. El virus seguramente es un virus que llegó, que se va a quedar y que va a estar permanentemente entre nosotros. ¿Qué recomendaciones? Vacúnense en cuanto puedan. Terminen su esquema de vacunación. Completen las dosis que son de cada una de las vacunas correspondientes. Sigan usando cubrebocas en público. No bajen la guardia. Viene la vacuna de la influenza, ¿se recomienda? Totalmente, sí, totalmente. Yo mismo me la acabo de aplicar hoy. Qué bien. Yo voy ahorita a vacunarme contra la influenza. Entonces, pues sigamos las recomendaciones. Tenemos que tener nuestra sana distancia, evitar áreas donde haya mucho acúmulo, mucha población, seguirlas manteniendo lejos. Tenemos que seguirnos cuidando para poder salir adelante y que estemos con salud. Te agradezco el que haya estado con nosotros. Yo soy Roberto Córdoba, la dirección de este programa a cargo de Benjamín Rivera. Leonardo nos está apoyando con los videos y Alex Rivera en la transmisión de nuestro programa. Te invito a que nos veas por YouTube, nos des una campanita que te gustó el programa para que lo compartas y te lleguen las notificaciones de nuestros programas. Hasta el próximo martes, esto es Entre Amigos. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.